Queridos y queridas estudiantes de primero medio A, luego de unos minutos de presentación del curso, ya que estamos formalmente grabando esta clase, y que obviamente ustedes, si lo desean, pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes y obviamente participar de esta sesión, vamos con el tema de hoy día, ¿ya? Que en este caso sería, como decía la Michelle ahí me leyó en la pantalla, la otra división en Chile, la organización territorial. Vamos a seguir con este periodo de 1823 a 1830, que para quienes no han estado en clases anteriores, que se están sumando recién en esta semana, en el mes de septiembre trabajamos o continuamos trabajando la historia de Chile, pero particularmente con el tema del periodo de organización política, ¿ya? Y social, en donde teníamos un país recién fundado, recién independiente, pero súper complicado en varios aspectos, sobre todo el económico. Si ustedes se acuerdan, en Chile, luego de la independencia, empieza su autoorganización, por así decirlo, y una de las grandes dificultades es cómo gobernar, quién gobierna, si existe algún tipo de estrategia política, estrategia económica para salir de la crisis que había quedado Chile luego de la independencia, porque es una de las cosas más complejas que tiene el país luego de esa guerra que tuvo contra España. eh, la situación de las clases sociales, donde la gente más de clase baja se hace más pobre, la gente más rica, por así decirlo, se hace más poderosa y más encima gobierna Chile. La presencia de los militares en el poder también, que antiguamente era solamente dedicado a la defensa de la nación o del territorio que antiguamente era propiedad de España, y muchas otras cosas más. Pero en este tema de hoy día vamos a ver solamente un asunto importante: la organización del territorio chileno, ¿ya? Cómo se organiza y como se los comentaba hace unos minutos atrás, con el tema de, por ejemplo, las regiones, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un ejercicio inicial que ojalá me ayuden a como responder o a completar si es necesario, para que entendamos mejor de qué estamos hablando, ¿ya? Por lo tanto, ahí, como se fijan en la pantalla, vamos a hablar del origen de las regiones en Chile, porque todos sabemos que existen regiones, más de algunos hemos visitado varias regiones a lo largo de nuestra vida, sabemos que no solamente hay una región, sino que son muchas más, y que están ubicadas tanto al norte como al sur de nuestro país, ya tomando referencia en el lugar donde estamos hoy día, que es Santiago. Bueno, comenzando rápidamente, ¿qué sabes o qué sabemos nosotros sobre esto de Chile y sus regiones? En primer lugar, les muestro obviamente lo que se supone todos ubicamos, que es el país dentro de un mapa. Si bien aquí no está todo el continente americano o Sudamérica, para hablar más localmente, el territorio chileno sabemos que es una larga y angosta faja de tierra cuando nos enseñaban cuando chicos, ¿ya? También seguramente a ustedes como a mí nos enseñaron cuántas regiones hay, qué nombre tiene cada una, cuál es su capital, ese tipo de cosas que seguramente ya hemos olvidado y que aún así asumimos que existe, ¿ya? Todos decimos, no, este es Chile, está dividido en regiones, cada una tiene un tamaño determinado, más o menos sé dónde yo me ubico en el mapa, dónde vivimos nosotros actualmente, etcétera. Pero hay detalles que uno no ubica porque en realidad lo ha dejado de estudiar, lo dejó de lado por otras prioridades. Pero si yo hiciera un par de preguntas, o unas tres preguntas, ¿qué me podrían decir ustedes al respecto o qué recuerdan o saben? Veámoslo a continuación. Pregunta uno: ¿cuántas regiones hay en Chile? No es necesario contar en el mapa porque en realidad ese mapa no es el actual, así que no se aprovechen de esa información. Ya, pero ¿cuántas regiones hay en Chile actualmente? ¿Alguien que me... 16. 16, ¿ya? ¿Quién me dice otra cifra? 13. 13, ya, tenemos 3 menos ahí. Mm, Tenemos 3 y 16. Michelle, ¿qué estáis pensando? ¿Qué se te ocurre a ti? mm, Diría unos 24. 24, ya. ¿Quién da más? Esto parece una apuesta. Ya, dejémoslo ahí. 24, 13 y 16. Ya, no voy a dar la respuesta al tiro, simplemente vamos a dejar eso en mente. ¿Cómo se llaman las regiones que vivimos nosotros ahora? ¿Qué nombre En la tiene? metropolitana. La región Reg- metropolitana. la región metropolitana, ya, no es Santiago, ya, no digan la región de Santiago, porque ese no es el nombre oficial, es simplemente la ciudad de Santiago. Nuestra región es la región metropolitana. Ya, perfecto. De hecho, eso ya es obvio, es correcto. Eh,
De hecho, tenía un número en romano. No sé si ustedes sabían de que las regiones estaban divididas también numéricamente. La primera región, la segunda región, la tercera, y siempre eran con números romanos. Eso seguramente lo vieron antiguamente cuando eran más chicos. Aquí viene una pregunta un poquito más compleja o más profunda. ¿Para qué sirven las regiones en un país? ¿Por qué Chile tiene que tener regiones? ¿Cuál es la utilidad de que existan regiones en un país? Piensen un poquito, no disparen al tiro la respuesta, piensen brevemente. ¿Para qué puede servir esto de las regiones? Si alguien quiere animarse, activa el audio nomás y me cuenta, no hay problema. ¿Para qué servirán las regiones en Chile? Para facilitar, por ejemplo, la gastronomía o vender cosas a otros países. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Puerto Montt vende muchos salmones, entonces Ah, ya. Puerto Montt así. No es ¿La como, exportación? sí, exacto, sí. Ya. O la temperatura también. Ah, perfecto, ya. Ok, estamos viendo ahí, la Anaís menciona cosas como súper locales, como que cada región tiene sus propias cosas que, por ejemplo, en Santiago no existen y que llegan simplemente por comercio. Ya, interesante. El tema de los recursos naturales, que no todas las regiones la tienen. Ya, eso es interesante, Como, como Michelle. por ejemplo el salmón, los peces, Claro. Y, y- y- y apar- salmón. y aparte de eso, ¿para qué otras cosas podrían servir las regiones? ¿Quién se atreve como a pensarlo también? A ver. Para que un país sea más ordenado. Ya, para que haya un orden en el país. ¿Qué tipo de orden puede ser? ¿Se te ocurre? ¿Qué tipo de orden puede ser? Culturales y sociales. Ya, orden cultural y social. Bueno, seguramente ya más de alguno debe estar buscando la información, pero en realidad es una información más compleja de la que estoy pidiendo. Pero ese tema del orden me suena bien, ¿ya? El orden de, por ejemplo, un territorio que es muy grande de poder controlar desde un punto del mapa. Si Chile fuera una región, sería complicado llegar desde Santiago hasta el norte de Santiago, por así decirlo. Por lo tanto, existe otra región que se ordena a sí misma, por así decirlo. Entonces, tiene sentido. Aquí la Maureen dice, para identificar las características de cada zona. Claro que es un poco lo que dice la Anaí. Cada región tiene una característica, por ejemplo, climática, por ejemplo, recursos naturales, de hecho, cantidad de población. ¿Ya? De hecho, la región más poblada, ¿cuál es? ¿Saben cuál es la región más poblada de Chile? ¿Santiago? Correcto, así es. Santiago, a pesar de que tiene el 3% de dimensión comparado a otras regiones, como por ejemplo la segunda región de Atacama, Santiago tiene un territorio muy pequeño, pero aún así concentra el 41% de la población de Chile, que es harto, ¿ya? Es mucha gente. Estamos hablando de millones de personas, por lo menos más de 4 o 5 millones de personas, que concentra en un 3% de territorio nada más, o sea, en ese espacio chiquitito. Por lo tanto, lo que ustedes mencionan es bastante correcto. De hecho, yo lo voy a sintetizar solamente en una palabra, pero eso lo vamos a ver después de la respuesta. Ya, cuarta pregunta. ¿Cuántas regiones había en Chile antes? Esto ya es como adivinar, es como simplemente suponer. Antes de tener todas estas regiones, 13. antes, ¿cuántas habían? 13. 13, ya, hace unos pocos años atrás, de hecho. Hace muy poquito tiempo había una cantidad más o menos como esa. Pero más antiguamente, estoy hablando del 1800, por ejemplo, cuando se independiza Chile, ¿cuántas regiones pudieron haber habido? Quizá. 9. 3. Ya, 9, 3, o sea, menos regiones que las que tenemos hoy día. Pueden decir el número que se les ocurra, 2 regiones, 3 regiones, 5 regiones, 9 regiones, pero todo Yo menos, digo 7. ya, 7 regiones. Pero si ustedes se dan cuenta, la idea de que son menos regiones que las que tenemos hoy día da a entender de que Chile nunca fue igual a como nosotros lo conocemos actualmente. Siempre fue evolucionando territorialmente por muchas necesidades, ¿ya? No se preocupen si fueron 3, 4, 10, pero la idea de que fueron menos es lo relevante, ¿ya? Ahí vamos a dar la respuesta correcta, si no se preocupen. Ya, vamos inmediatamente con las respuestas como del ejercicio que ustedes acaban de hacer. Actualmente, Chile tiene 16 regiones, ¿ya?
y oficialmente ya no llevan números. Ya no es la región, la primera región de Arica, la segunda región de Atacama, la tercera región de no sé qué, la región... No, ya no existe eso, solamente los nombres de las regiones. Y desde el 2018, hace muy poco tiempo, porque existían 13 regiones hasta el 2018, como dijeron por ahí, actualmente son 16, ¿ya? Dato que ojalá recuerden siempre ahora de esta clase. ¿Qué otra cosa importante también? La región metropolitana, la famosa RM, ¿ya? La región metropolitana se supone que es la única que no tiene una numeración en romano, ¿ya? Por ser la región capital, o sea, perdón, por ser la región central del territorio chileno, ¿ya? Donde está como el poder ejecutivo, está el poder legislativo, bueno, que en realidad el poder legislativo está en Valparaíso, el poder ejecutivo está en Santiago, pero el poder judicial también está en Santiago y muchas otras cosas también. No se ve quizá aquí con el cuadrito, pero lo voy a checar en breve. Las regiones antiguamente en Chile eran 3, hace muchos años, ahí como alguien mencionó al azar. En 1812 empezaron a haber 3 regiones solamente en Chile, y porque también el territorio chileno era más pequeño, no era tan largo, era un poquito más pequeño de lo que normalmente hoy día conocemos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué dato yo les puedo dar como freak? ¿Desde qué año se conocen las regiones como las conocen ustedes hoy en día? Desde la dictadura militar. Desde 1974 existió un proceso que los militares y las personas que gobernaban en esa época le llamaron regionalización. ¿Qué significa eso? Un proceso donde se descentraliza más el poder, supuestamente, y se crean más regiones y se les pone un número en romano, se les bautiza con un nombre y se les ubica mejor en un mapa, como lo que ustedes están viendo aquí en la pantalla, ¿ya? Por lo tanto, las regiones que ustedes conocían hasta la fecha, más o menos provienen desde los años 70 en Chile. Antiguamente tenían una distribución un poquito menos clara, ¿ya? Como la que yo les comentaba en 1800, porque la tecnología, la información era un poco más limitada. Ahora obviamente la cosa es más sencilla, ¿ya? Y por si no recordaban, aquí les tengo las 16 regiones, ¿ya? Para que hagan un poco de memoria. Está la región de Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, la del Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule, Ñuble, etcétera, etcétera. Incluso la de la Antártida chilena, que también es parte de la región final ahí que se encuentra al sur de Chile, que es la de Magallanes. ¿Ya? La Antártida chilena también es parte de las regiones de Chile. Por lo tanto, lo que ustedes conocen, ¿ya? Que no es tan descabellado, que no es tan equivocado, ¿ya? Permite de alguna manera entender esto que está acá. ¿Por qué hoy día vivimos en esta distribución? ¿Por qué tantas regiones? ¿Por qué el nombre de cada una más o menos? Perdón. ¿Y desde qué época se viene dando todo esto? Y de hecho, el cuadrito en rojo me faltó responder. ¿Para qué sirven las regiones de un país? Principalmente para administrar mejor a nivel local las necesidades, los recursos, la población, el cumplimiento de las leyes por región. La del norte como la del extremo sur o las del centro que se encuentran acá. La idea de las regiones es una mejor administración, pero como todo el mundo sabe, todo se centra en un lugar. Muchas veces de manera errática, todo se centra en Santiago. Los recursos, los servicios, mejores trabajos, educación, salud. Lamentablemente, esta estrategia de regionalizar Chile no ha tenido los mejores frutos que uno ha creído o que uno piensa. Porque si ustedes, si ustedes, valga la redundancia, lo piensan, ¿dónde están las mejores cosas? ¿Dónde están los mejores servicios? ¿Dónde están los lugares donde vivir supuestamente mejor? Se supone que en Santiago, ¿ya? Esa es como la idea que se ha manifestado siempre. Pero con el tiempo ya uno empieza como a desmitificar esa realidad de que Santiago no es Chile. No sé si han escuchado esa frase, que es muy común. Bueno, vamos con el contenido concreto, para que no se nos vaya la hora. Aquí está, la división del territorio chileno. Presten atención. Como yo les decía, durante 1812, o sea, antes de la independencia de Chile y todo ese cuento,
existían 3 provincias o 3 regiones. En este caso, la de Coquimbo, la de Santiago y la de Concepción. Esa era la realidad que teníamos nosotros cuando en 1812 se empieza como la distribución de Santiago, perdón, la distribución del territorio chileno. De hecho, fíjense bien en el mapa, donde más o menos muestran las provincias, y yo les voy a ayudar rápidamente con la distribución, por así decirlo, ¿cómo decirlo? En colores, ¿ya? A ver, déjenme encontrar aquí si encuentro como la paleta de colores y vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Si yo ubico las 3 provincias que se encuentran aquí, abajito en la leyenda del mapa, tenemos 3, Coquimbo, Santiago y Concepción. Coquimbo se encuentra particularmente en esta zona, ya aquí, que estoy pintando con un color rojo bien fuerte. Eso era básicamente Coquimbo. Santiago, por otro lado, lo vamos a agregar en azul, que se encuentra en la parte blanca en realidad del mapa, pero yo lo voy a dejar en azul, ¿ya? Eso era Santiago, bastante grande, por así decirlo. Y finalmente tenemos la de Concepción, que la vamos a dejar en verde, ¿ya? Que es como el tono un poquito más oscuro y gris del mapa, ¿ya? Eso es básicamente Chile para 1812. Esa era la administración territorial. Por lo tanto, si uno se pregunta qué pasaba con el sur de Chile, donde está, por ejemplo, Chiloé, Magallanes y Aysén, eso era controlado todavía por españoles, ¿ya? Bueno, que en realidad en 1812 los españoles todavía tenían control de Chile, pero eso era más o menos la distribución. Y en el sur de Chile también se encontraban los pueblos originarios, no había precisamente una buena relación con los mapuches todavía y con otros pueblos que existían para la época. Por lo tanto, ese era Chile en regiones, ¿ya? Muy distinto a lo que ustedes vieron en el mapa clásico que todos sabemos hoy en día. ¿Quedó claro eso, no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí. Sí, profesor. Sí, profe. Súper. Por lo tanto, luego de la independencia, otras provincias, como por ejemplo Los Ángeles, la misma isla Grande de Chiloé, Puerto Montt, también Temuco, o por el norte de repente Antofagasta, que todavía era controlado por Bolivia, pero tenía presencia de varios chilenos, empiezan a tomar protagonismo, empiezan a ser más protagonistas, empiezan a demandar más cosas. Y de hecho, ¿por qué se ocurre esta situación? Porque al interior de otras regiones o de otras provincias que no eran precisamente tomadas en cuenta, había una alta crisis económica, las provincias se estaban desabasteciendo, ya no existía la misma cantidad de recursos económicos en una región que en otra, y además el descontento que existía entre, por así decirlo, las regiones, porque cada región estaba gobernada por una autoridad, ya si bien no existía todavía esto del presidente o el director supremo, cada provincia era gobernada por una especie de gobernador interno, ¿ya? Y cada región, al no tener los mismos recursos, empezó a tener un descontento respecto a cómo administrar mejor las cosas, cómo repartirse mejor a nivel nacional, por así decirlo, a nivel Chile, como provincia o como colonia española, los recursos económicos y también los recursos naturales. Entonces empieza a haber un intercambio entre regiones bastante compleja, ¿ya? Muchos conflictos, muchos problemas de intereses, quién tiene mayor importancia y cosas por el estilo. Por lo tanto, con el tiempo, ¿ya? Sobre todo después de la independencia de Chile, donde hay mayor autonomía para tomar decisiones, ¿ya? Van a existir propuestas de una nueva administración, de una nueva división administrativa, o sea, por ejemplo, agregar más provincias, porque con solo 3 no es suficiente. Es muy desigual y no genera mayor productividad de lo que podrían ser 8 regiones, 10 regiones o supuestamente lo que hoy día tenemos que son 16. Por lo tanto, con el paso de los años van a haber propuestas de dividir en más provincias el territorio chileno, sobre todo, como les decía, después de la independencia. Entonces, el primer gran cambio que ocurre en Chile se da en 1826, que es el periodo que nosotros hemos estado estudiando las últimas semanas, que más o menos cuenta de que en ese año hay una propuesta constitucional, una propuesta legal de dividir a Chile en 5 provincias nuevas, aparte de las 3 que ustedes vieron en el mapa con respecto a Coquimbo, Santiago y Concepción aquí en el mapa. Se van a agregar 5 provincias más. ¿Con qué objeto? De evitar
otra crisis económica supuestamente, de evitar un desabastecimiento, de evitar una desigualdad entre provincias y generar mayor tranquilidad en la población que obviamente vive dentro de esas divisiones en regiones o provincias del territorio chileno, ¿ya? Por lo tanto, y ahí yo les voy a ayudar con los colores que está aquí para hacer nuevamente el ejercicio que hicimos hace unos segundos atrás, yo les puedo ayudar con lo siguiente. Voy a correr un poquito el cuadrito que tengo para dibujar y vamos a buscar los colores que están aquí en el mapa. Esto es un poquito más lento, pero en realidad no se sorprendan si me demoro un poco más de la cuenta. Pero si yo tomo, por ejemplo, los territorios que se encuentran demarcados, que son las que vimos recién, antiguamente ya sabemos que eran 3 regiones o 3 provincias. La de Coquimbo, que aquí la estoy pintando como al lote en realidad, no me critiquen si pinto más o menos mal, porque en realidad esto es difícil igual hacerlo con un mouse. Pero aquí tenemos el color celeste Coquimbo, el color blanco Santiago, que está claramente aquí en el centro de esta parte del mapa, y Concepción, que le vamos a poner una especie de color naranjito, ya que en realidad estaría como aquí abajito. Fíjense aquí un cachito aquí abajito en el sur, donde obviamente dice Concepción y se alcanza a notar, y voy a pintar todo este otro cachito que falta para que se den cuenta lo que Coquimbo era en su momento, que era una región bastante grande. Esas son como las 3 regiones clásicas, por así decirlo. Y de hecho, si ustedes lo piensan, las regiones más antiguas de Chile, ¿ya? Por eso son, como por así decirlo, bien importantes en nuestra historia. Coquimbo, Santiago y Concepción. Pero si empezamos a buscar las otras que faltan, yo les puedo mostrar la de Aconcagua, que se encuentra con un color morado, que es la que nace en 1826. Y Aconcagua, dentro de lo que yo puedo recordar, se encuentra aquí, en un espacio muy pequeñito y escondido en el mapa. Al sur de Santiago, obviamente, pasando las zonas de Rancagua, por ahí, ya, llegando a lo que es la zona de Cauquenes, no sé si alguien ha visitado esos lugares, pero lugares que se encuentran principalmente al sur de Chile, ¿ya? El caso de Colchagua, que también es una región muy antigua y que hasta el día de hoy existe, donde se encuentra la zona de, creo que de Rancagua, ¿m? Que muchos de ustedes seguramente han visitado alguna vez, me creo que, me cabe que sí, ¿ya? Y tenemos otros lugares como por ejemplo la región del Maule, que ya aquí se encuentra mucho más al sur de lo que es Santiago, color verde, ¿ya? Espero que se esté viendo como claramente lo que estoy pintando porque esto es simplemente para poder ayudarles a entender mejor la realidad que tenía territorialmente nuestro país hace más de 100 años atrás, ¿ya? Y que obviamente se fue transformando mucho más en el tiempo. Aquí está Valdivia, sur de Chile. No sé si alguien conoce Valdivia. ¿Alguien conoce Valdivia? ¿Nadie? ¿Nadie ha No, ido? profe. No, nadie ha ido a Valdivia. Sí, ¿Quién fue? yo, profe, Ya, ¿y qué tal Valdivia? ¿Cómo es? es lindo. ¿Sí? ¿Cuándo lo conociste? El año antes pasado, ¿Ya viaje de vacaciones, de verano? sí, es que a mi papá le gusta viajar para el sur nomás. Ya, no, yo lo entiendo perfectamente porque también a mí me encanta. ¿Y qué conocieron en Valdivia? ¿Tú te acuerdas más o menos? No, no me acuerdo tanto, profe. Ya, bueno, Pero el, sé que sec- viajé para allá. ya, el sector de Valdivia que está en amarillo ahí, como bien delgadito, es uno de los territorios que se considera más vegetacionalmente como muy notorio. Mucha vegetación, mucha selva, como se le llama la selva, ahí en alguna zona que existe la famosa selva valdiviana, que yo también conocí cuando he viajado a Valdivia años antes. Está muy rodeada de ríos, ¿ya? Y una de las ciudades que tiene mayor conexión con el mar o con la fuente hídrica, que permite el desarrollo de mucha selva, ¿ya? De mucha flora y también algo de fauna, pero que tiene una de las zonas como turísticas más bonitas. De hecho, en Valdivia se encuentran muchos fuertes que existían en la época de los españoles, de la independencia de Chile, y sobre todo en estas zonas donde está Valdivia y también Chiloé, se luchó mucho después de la independencia de Chile contra los españoles que quedaron después de la guerra de independencia. De hecho, todo el territorio que está en blanco, después de la independencia de Chile, no fue precisamente como colonizada o como conquistada, por así decirlo, por los chilenos,
porque todavía había muchos españoles que después de la derrota arrancaron al sur y se escondieron en todos estos territorios para evitar ser como atrapados o sacados de Chile por los chilenos, por así decirlo. Y Valdivia fue uno de los lugares como más como importantes dentro de ese periodo, porque ahí se escondieron muchos españoles que trataron de defenderse de todos los chilenos que iban avanzando hacia el sur luego de poder tener más ordenada la cosa aquí en el centro y en el norte del territorio. Pero Valdivia es uno de los lugares más bonitos y yo también luego tengo la suerte de conocerlo y ojalá poder volver, porque en realidad uno se enamora de esa ciudad. Lo recomiendo mucho. Bueno, luego de eso, de ese comentario, ahí ustedes tienen en el mapa la distribución territorial que tenía nuestra nación después de 1826. Y obviamente, con el tiempo, va a ir obviamente creciendo la cantidad que ya sabemos que hay de regiones. Pero eso se va dando porque políticamente los gobernantes o quienes gobiernan van tomando ciertos estudios y van entendiendo que supuestamente es mejor distribuir por regiones el poder, o los recursos, o las poblaciones, o también las costumbres que cada región puede aportar a la productividad o al desarrollo o la hegemonía del país que llamamos Chile. ¿Ya? Eso es más o menos lo que en general yo podría como mostrarles gráficamente. Esa es la lógica de nuestro país en esos años, ¿ya? Por lo tanto, hay una división también a nivel territorial, no solamente política, sino que también territorial. La Maureen también me cuenta que conoce Valdivia, por eso, yo creo que muchos de ustedes conocen gran parte de Chile, pero no recordaban, por ejemplo, qué región era, en qué parte del mapa está, pero aquí yo se los muestro un poquito para que lo tengan súper presente, ¿ya? Ahí con colores bien bonitos para que lo tengan para repasar posteriormente. Bueno, finalmente, para ir cerrando ya la sesión especial de hoy día. ¿Qué es lo relevante? Y en honor al tiempo también. Primero, la idea de la dificultad de organizar Chile, ¿ya? Fue complicadísimo, tanto en lo político, con esto de los liberales y conservadores que no se llegaban precisamente muy bien, porque algunos querían grandes cambios y otros querían mantener algunas cosas provenientes de España, y eso generó mucho desacuerdo, que ya lo vimos hace una semana atrás, la división del territorio, que de hecho permitió la descentralización del país, que no todo se focalizara en 3 regiones, o en una sola región, sino que en varias, ¿ya? Pero eso demuestra lo difícil que fue. De hecho, hacer esta clase y mostrarles color por color también demuestra un poco esa dificultad técnica. Pero eso es lo interesante también de entender, porque no es fácil organizar un país, ¿ya? Porque también territorialmente tiene esas dificultades. Chile tiene muchos climas, tiene mucho tipo de paisaje, etcétera, ¿ya? Y eso también genera una dificultad, pero no una imposibilidad de poder lograr de administrar mejor. Otra cosa relevante que hay que como concluir es que en nuestra historia la división siempre es eterna. Siempre hemos tenido en nuestra historia la lógica de dividir la división política por un lado y la obvia división territorial por otra. Eso no significa que hayan cosas positivas dentro de esa división eterna que hemos tenido en nuestra historia, pero otras cosas claramente sí han traído dificultades y problemáticas que son incluso difíciles hasta el día de hoy de poder solucionar o de poder sanar, por así decirlo. Y finalmente, los elementos de continuidad y cambio a lo largo de este periodo que nosotros hemos estudiado. Por ejemplo, a través de la división política y territorial. Allí hay hartos elementos de cambio que hemos visto con estas clases, por ejemplo, de que no siempre tuvimos las mismas regiones o que no solamente hemos tenido 2 grupos políticos, ¿ya? Eso es un elemento de cambio importante. Pero como elemento de continuidad es que tenemos esta lógica de que tengamos distintas visiones de cómo organizar un país políticamente y la idea de organizar el país en distintos territorios al interior de nuestras fronteras, ¿ya? Eso también es algo que hemos mantenido en el tiempo hasta el día de hoy. Entonces, como cierre, ¿ya? Y aquí yo les dejo el mapa como todo centrado en Santiago, de ahí la flechita, podemos decir 2 cosas. ¿Qué efectos tendrá esta forma de organizar el territorio chileno? Bueno, primero, las regiones que son más importantes que otras.
uno de los grandes efectos que podría ser rescatado como negativo es esa. Por ejemplo, de que a pesar de estas grandes, de estos procesos de división territorial, de darle un nombre a una región determinada, tanto al norte como en el centro y en el sur, ha provocado lo que más o menos ustedes ya conocen y que ven normalmente, que es que hayan regiones más importantes que otras. Siempre queda como esa dificultad de poderle darle valor a todas las regiones por igual. Por eso, lamentablemente, tenemos este problema de la centralización del país, el efecto inverso. De hecho, aunque suene muy paradójico, todo esto de dividir el país en regiones ha traído un efecto muy contrario, que es lamentablemente la centralización. ¿Qué significa la centralización del país? Lo que está aquí en el mapa, de que lamentablemente sigamos con la idea equívoca de que en Santiago se vive mejor, de que en Santiago está lo mejor, servicios, educación, salud, vivienda, bla, bla, bla. Pero si ustedes se han dado cuenta, hay mucha gente que se ha ido de Santiago porque ya no soporta la contaminación, el ruido, lo peligroso que es la calle, lo caro que es comprar una vivienda, y se va a otras regiones. No sé si eso ustedes lo han vivido en sus familias, de repente que han pensado en cambiarse incluso de región para vivir. No sé si a alguien le ha pasado eso alguna vez o lo han pensado. ¿Les gustaría irse a vivir a otra región? Sí, ¿Por qué? porque sí hay mucha gente y todas esas cosas. Lo que ¿Cachai? usted dijo. Lo que yo he dicho y lo que usted también menciona no es menor, pues. Hay mucha gente que ha pensado porque incluso pagan mejor en otras regiones que en Santiago, po. De hecho, yo si trabajo en otra región en el sur, me van a pagar 3 veces mejor o 2 veces mejor de lo que me pagan hoy día. Solamente por ser de Santiago e irme a trabajar en una región donde hace falta profesores, ¿ya? Usted decía recién, porque hay menos gente y se vive mejor y más tranquilo. También eso sirve. Ahí dice Juan Pablo, sáquenme de Santiago. Bueno, todavía no, falta un poco, pero paciencia. El día de mañana, cuando usted pueda, ojalá tome una opción así, porque incluso hasta se respira mejor. Bueno, y finalmente, y aquí queda un tema para la próxima semana. ¿Qué habrá ocurrido con los pueblos originarios en medio de este proceso? Si ustedes se fijan en el mapa, es evidente. Desde 1500 en adelante, el pueblo mapuche, solamente tomando el ejemplo del pueblo mapuche, ha vivido ese proceso lento, penoso, triste, violento, y que hasta el día de hoy se ve no solamente en la tele, sino en la propia realidad que uno les muestra simplemente con el mapa. Porque no solamente son los chilenos los que vivieron en Chile, sino que también los pueblos originarios como los mapuches, los aymarás, Rapa Nui, patagones, yaganes, etc. Ese es un tema que nosotros vamos a profundizar la próxima semana, pero les dejo solamente este pequeño dato. Desde 1540 el territorio mapuche, que antiguamente correspondía a todo esto, ojo que los mapuches no solamente estaban en Chile, sino que también en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, existieron algunos grupos indígenas con características similares a la de los mapuches aquí en Chile. En nuestro territorio empezaron a perder terreno, empezaron a perder sus terrenos ancestrales. Y eso yo creo que ustedes lo deben saber el por qué. Pero eso lo vamos a dejar para una próxima sesión. Por lo tanto, aquí tienen una clase que hablaba principalmente de esta realidad de cómo distribuir y cómo organizar el territorio chileno.